En un principio en la universidad yo sentía miedo al hablar la lengua originaria, incluso vestirme mi ropa originaria. O sea, fue toda una construcción de mi identidad y por eso ahora lo afirmo que soy aymara. Ahora que vengo al canal, yo me siento orgullosa porque yo me regreso así como estoy vestida en el Metropolitano y no siento miedo porque siento orgullo por la lengua que hablo y gracias a mis abuelos maternos aprendí la lengua aymara, a pesar que mis papás no quisieron que aprenda por la estigmatización que hubo y ellos también recibieron discriminación. Visto la ropa originaria del pueblo de mi papá, de mi papá es de Ácora, mi mamá es de Platería. Es que también estamos educando desde la televisión y llegamos a todo el Perú, a los niños, jóvenes. Es amplio y hablándoles desde su lengua originaria, quienes son monolingües, otros que en caso de los niños están en revitalización y eso es fundamental. Si yo hablo y voy a decir, hablen a los jóvenes de mi edad, tienen que hablar el aymara, tienen que hablar otra lengua originaria si yo no doy el ejemplo. Fue la construcción de mi identidad gracias a la formación que tuve en Cayetano y decir que soy aymara y sentirme orgullosa en todos los espacios en la que estoy, en la que me encuentro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Pejovés y el día de hoy voy a tener a dos invitados muy especiales, tanto que han aportado a nuestra cultura en nuestras lenguas originarias. Vamos a conocerlos en estos videos. ¡Bravo! Bienvenida, Brisaida Lumanca, ¿cómo estás? De Jihuasanaca, ella es compañera ahora, justo estoy compartiendo esta semana al mediodía. ¿Cómo estás? Gracias, Paola, emocionada de ver el vídeo. Qué bonito y creo que siempre orgullosa de donde soy, de sentirme de Puno y estoy muy agradecida y pues... Bueno, un saludo muy grande que seguro nos están viendo. Y en Puno, una región hermosa que yo he visitado muchísimo por trabajo y también por turismo y que yo se los recomiendo a todos porque no hay nada como el cielo de Puno. Así es. El cielo y esos amaneceres tan hermosos, ¿no? Definitivamente, creo que me recuerda esto muchísimo a mi experiencia de niña, de infancia, que yo siempre nací en la comunidad, crecí con los animales, con la agricultura, con la ganadería, siempre junto a mi familia. En sí viví en el campo. Dime, y la foto acá vemos, acá mi Brisaida, es tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Mi hermana Geseli. ¿Y tu mami? Mi mamita que está ahorita en Camacani, en mi comunidad, es una foto de mi colación, esa es una de las fotos en mi comunidad, que bueno, había una congregación de las hermanas de Santa Cruz, que en ese tiempo pues no, yo no tenía un celular, ¿no? Pero sí lo tenían registrado, así, revelado, y eso es que me enviaron esas fotos, me compartieron yo de niña. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia? A ver, ¿qué? En el campo, más en el campo, tú jugabas, te dedicabas ¿qué recuerdas más? ¿La naturaleza? Sí, pero que también me recuerda experiencias muy tristes porque sí, ¿no? Definitivamente el vivir en el campo es muy bonito, de estar con la agricultura, con la ganadería, porque es la vida misma del pueblo. Sin embargo, en tiempos de lluvia, en tiempos de helada, es muy difícil la situación y me recuerda a ello, porque el estar en la comunidad misma y no tener todos los accesos, la luz, ¿Y el colegio agua. cómo era? ¿Dónde lo estudiaste? Yo lo estudié el inicial en mi misma comunidad, también la primaria, ya más bien siempre tienen esa perspectiva de tener una mejor educación y llevarte a la ciudad, y es así que ya posteriormente estudié la secundaria en Puno mismo, en la ciudad. O sea, tenías que ir a la secundaria, pero hablemos sobre el tema de la aymara. ¿Quién te enseña aymara? ¿Es tu lengua materna? ¿Empiezas tu primera lengua, el aymara? Me considero bilingüe de cuna porque mis abuelos maternos, porque nací en esta comunidad y mis abuelos maternos son monolingües, esencialmente mi abuelita Hilaria, que quizá me está viendo, ella solo habla aymara y algunas que otras palabras aprendió el castellano. Entonces aprendí de ellas porque mis papás no querían que
hable la lengua, porque siempre me prohibían a que yo pueda hablar por esta misma estigmatización, discriminación lingüística. Sí, ¿tú sentías que había discriminación? Bueno, creo que lo tenía. Bueno, antes, ¿no? Porque ahora lo que se está haciendo es darla a conocer, ¿no? Yo creo que es importante. No, sí, definitivamente, porque vimos una foto que está de color blanco y negro en la anterior, y estoy con mi pollera, ¿no? Con mi pollera, con mi ojota, pero uno al ir a la ciudad, se siente de que tengo que ir a la ciudad, ponerme un jean, como siempre tenemos esa ideología, ¿no? De ponernos y dejar nuestra cultura ahí en la casita, en la comunidad. Entonces, por esa parte creo que sí, o sea, nunca llegué a poder sentirme orgullosa o estar empoderada, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Claro. De decir de que yo soy aymara, o propiamente los docentes, de decir que tú eres aymara, ¿no? Hablar en castellano, la enseñanza en castellano. Desde los 3 años estuve en el inicial, entonces inicial, primaria, siempre la educación fue en castellano. Entonces... Bueno, pero tú cuando tú has estado en Punos, has terminado tu secundaria, decides estudiar educación. ¿No? Decides estudiar educación y eres una de las beneficiadas con beca 18. Así es, Paola, gracias a Dios. Bueno, postulé a la beca 18, vinieron a la secundaria a darnos a conocer sobre esta ayuda en sí para estudiar la carrera de educación intercultural bilingüe. Entonces tenía la oportunidad de elegir 2 carreras entre administración y educación. ¿Estas fotos esos son de tu promoción? Sí, son mis compañeros, mis 8 compañeros aymaras, cuando viajamos a Colombia, viajamos a Bolivia, y siempre ya con esta mirada de este enfoque intercultural, de sentirnos afirmados con nuestra cultura, de ser afirmados con nuestra lengua, con nuestra cultura esencialmente, y por eso es que desde esa oportunidad, o sea, yo al llegar aquí a Lima, cuando ya ingresé a la universidad, me preguntaron, en fin, ¿quién era yo? O sea, ¿quién eres, Brisaida? Y es ahí donde yo me di cuenta de que soy aymara, tengo todo un conocimiento que llevo en la cultura, algo que en el inicial, primaria, secundaria, no me preguntaron, entonces no me dieron a conocer o no reflexioné de todo este conocimiento que tenemos en nuestra cultura aymara. Quizás antes el error era, pues, todos igualitos, todos somos igualitos, y si quieres pertenecer a la ciudad, olvídate de tu origen. Pero ahora lo que se busca es que uno debe ser orgulloso de donde viene, de la familia que tiene y de lo que es. Efectivamente. ¿No? Esa es la autoestima que también debemos tener. ¿Has estado tú también aprovechando las redes sociales para dar a conocer, ¿no? Y vamos a poner un video porque a Brisaida le encanta TikTok. Veamos. A ver, vamos a ver. Yo te quiero agradecer, Brisaida, realmente ha sido un placer, un gusto. Tú sabes que yo te quiero mucho, gracias, que me encanta que estés acá. Y, ¿cómo se diría? Plano detalle. Estoy en plano detalle y mando un saludo en aymara. Plano detalle, lo mismo. Lo mismo. Plano detalle, Huaquichawin Captana. Estamos en plano detalle. Y un saludo para todos. Muchas gracias, Pau.